¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia y hoy tendremos un panel muy interesante, pues estaremos analizando lo bueno, lo malo y también lo feo de los exgobiernos del expresidente Alan García Pérez, quien en las últimas horas ya oficializó su precandidatura, por lo menos se presenta a las elecciones internas, para luego postular a la presidencia en el 2016. También mañana renunciará a la gobernación de Trujillo para lanzarse como precandidato a las elecciones que lo lleven también a la presidencia del 2016 a César Acuña Peralta. Pues bien, dos protagonistas que en su momento dieron mucho que hablar cuando César Acuña Peralta ganó las elecciones en Trujillo y justamente cuna de Aya de la Torre. Alan García lloró, César Acuña hizo llorar a Alan García, pues eso lo vamos a analizar porque luego se presentaría el mismo panorama en las elecciones, así es que estos dos candidatos se verían enfrentados y allí sí, ¿quién ganará? Pues eso solamente lo sabrá usted luego más adelante cuando tenga que emitir su voto. Hoy en el panel hablaremos de este tema, en tanto los invito a tomarle la temperatura al Océano Pacífico en nuestro bloque Termómetro Marítimo. Vamos con Termómetro Marítimo. Y en termómetro marítimo le tomamos la temperatura al Océano Pacífico y también a estos vientos calientes que vuelan sobre el nivel del mar y que traen consigo el fenómeno del Niño. En Talara 22 grados. Vamos con Pimentel 19.5 grados hemos bajado y usted habrá sentido un friecito. Y Salaberry 18.5 la temperatura ha bajado, pero sin embargo ya estamos viviendo el fenómeno del Niño y no baje la guardia a reparar el techo de sus viviendas, porque el fenómeno del Niño lo venimos viviendo desde el mes de febrero y más aún cuando se anuncia para la costa peruana un fenómeno extraordinario, algo preocupante y que las temperaturas ya nos anuncian que se nos viene y que para la región Lambayeque y para nuestra costa no va a ser nada bueno, hay que estar prevenidos. Bien, lanzamos la pregunta de esta noche en Democracia y ahí va nuestra prueba de verificación ciudadana para que usted participe del programa y también del panel. Prueba de verificación ciudadana, la pregunta y le preguntamos al público que nos sigue a través de sus pantallas, ¿votarías por Alan García Pérez para un nuevo gobierno como presidente del Perú? La respuesta con el hashtag Democracia a las 7, sí o no. ¿Qué nos vas a decir? Al final del programa daremos lectura de esta votación, pero también tu respuesta a través de las redes sociales lo conocerás y lo escucharás durante el panel. Bien, esta es la pregunta. Puedes votar a través de nuestra línea fija al 481622 o al RPM 9585900006. A través del Facebook Democracia, a través del Twitter Democracia y con el hashtag Democracia a las 7. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos ya con el desarrollo del programa. Bien, y hoy en Democracia, antes de ir con nuestro panel de esta noche para tratar sobre la candidatura del expresidente Alan García Pérez, me encuentro con María Inés Gómez Bazán. Buenas noches, María Inés. Ella es hija del catedrático José Gómez Cumpa, detenido en el penal de Pixi, también con Andrea Aguinaga Tello, hija del catedrático Juan Aguinaga Moreno, en libertad, pero con orden de prisión. Bien. Chicas, buenas noches, bienvenidas. Yo creo que ustedes están viviendo una situación sumamente difícil para ustedes, para su familia, pero están como hijas dando la cara, defendiendo y hablando del proceso de sus padres. María Inés, tu padre fue detenido ya hace algún tiempo y se le acusa pues justamente de este delito donde está inmiscuido también el doctor Juan Aguinaga Moreno, de peculado doloso, cohecho pasivo propio, activo, falsedad genérica, ideológica. ¿Cómo es que tú, con tantos papeles que andas, te veo de acá para allá, vienes defendiendo a tu padre? Buenas noches. En primer lugar, agradecer por la oportunidad de brindar mi declaración en este medio. Y sí, efectivamente mi padre está siendo denunciado con
hechos irregulares, pero son denuncias falsas, ¿no? Nosotros tenemos documentación que prueba que mi padre es inocente de todos y cada uno de los cargos que se le imputa. Con respecto a cohecho, nosotros tenemos la teoría y tenemos las pruebas que mi padre no ha recibido un solo sol de manera incorrecta. Cohecho se le imputa como que es una coima cada sol que se le paga en su cuenta, ¿no? En primer lugar, le quiero aclarar que los depósitos que se dan es en su cuenta del Banco de la Nación, que tiene como catedrático. ¿Qué persona con una mala intención va a dar su cuenta personal que está con su nombre y apellido si hubiera sido dinero mal habido? Bien, son de 300 a 400 soles que depositaban por tesis, y son 77 tesistas que vienen hasta siendo ahorita son 77 investigados. Sustentantes investigados. Con respecto a mi padre son 17 que le depositan, y todos ellos son por concepto de asesoría de tesis. Mi padre realiza la labor privada de asesoría de tesis no desde que es decano, no hace 2 años, no ha aprovechado ningún cargo. Él realiza esa labor privada hace más de 15 años. Prueba de ello, pequeña prueba de ello, son los pantallazos de carpetas de gente que él ha venido asesorando a lo largo de los años. Acá usted no sé si puede apreciar las carpetas de la gente. Y acá lo cuestionable es la mala intención, ¿no? La mala intención en esta denuncia. Y entonces, eso es legal. Por asesoría, claro, eso es legal. No, es uno legal. paga por una asesoría de tesis. Es legal. Listo. Acá cada delito nosotros los hemos ido probando a nivel de juicio, solo que lamentablemente ha habido una presión mediática. Parece que lamentablemente ha tenido alguna influencia porque no se nos ha merituado los documentos, las pruebas que nosotros hemos presentado a nivel de juicio, ¿no? Se habla de una red delictiva que justamente traficaba con estos títulos y que Juan Aguinaga Moreno encabezaba esta red delictiva. ¿Qué dices tú de esto? Buenas noches. Al igual que Marinés, agradezco la oportunidad que nos da para expresar nuestra defensa. Respecto al caso de las tesis, es verdad que el señor Moisés Elías Montenegro López ha denunciado que se podría estar vendiendo, que se estaría vendiendo 1.500 tesis a un precio de 4.000 soles, lo que significarían 6 millones, es decir, que nuestros padres serían millonarios. No es verdad, porque la Fiscalía investiga 76 tesistas, mejor dicho, que habrían incurrido en irregularidades. ¿Por qué los investiga? Porque se ha encontrado en las cuentas de los profesores depósitos de estos tesistas, pero esto ya ha sido justificado, ya dijo Marinés, de qué vienen estos depósitos. Por asesoría, dice, En el caso de mi papá no se le encuentra ningún depósito, él no tiene ninguna relación con los tesistas no lo conocen, vienen a declarar y dicen que no conocen a Juan Aguinaga. Es por ello que no existe ningún depósito ni ninguna declaración en contra de él de parte de los tesistas, no existe ningún soborno, podría decirse. Sin embargo, a mi papá se le incluye en la investigación. Y están pidiendo ahora su prisión, ¿verdad? Sí, él no forma, porque no lo conocen, porque casualmente a mi papá le investigan por maestrías que se llevan a cabo en la Facultad de Educación. A él no le investigan por las maestrías que se llevan a cabo en la escuela de posgrado que él dirige. Claro, él es director de la escuela de posgrado. Pero estas maestrías son especiales y se han llevado a cabo en la Facultad de Educación. Entonces a mi papá se le está investigando por algo que él no administra, que él no dirige. Eso nosotros cuestionamos, porque en todo caso, si se quisieran investigar irregularidades en su gestión, tendría que haberse investigado aquellas maestrías que él dirigía. Se dice pero que, esto él ya lo ha dicho, lo ha declarado, que en todo caso, ¿qué hay detrás, no? ¿Por qué los jueces actúan de esta manera? Sí, lamentablemente creo que están siendo sorprendidos y también presionados. Los días que hemos llevado las audiencias, las 2 audiencias, han habido pasquines en la puerta del Poder Judicial. ¿Por parte de quién ustedes creen que viene siendo bueno, esto esas manejado? son suposiciones. Nosotros no nos consta por parte de quién viene. De lo que me consta es la declaración en el periódico del señor Montenegro, La República, el día en que se iba a dictar la resolución de la segunda sala de apelaciones respecto al caso de mi papá. El señor Montenegro da una declaración e involucra al presidente de la sala, involucra con mi papá, con mi padre. Bien. Como si mi padre hubiera favorecido un proceso de ascenso, que es un proceso de ascenso en el cual sí ha participado el
presidente de la sala, pero se ha llevado a cabo en el 2011-2012 y se ha dejado sin efecto. Y no existiría ninguna relación entre mi padre y el presidente de la sala. Se les acusa de planillas doradas, que tendrían dinero en sus cuentas. ¿Sus cuentas han sido claras? ¿Han abierto ustedes todos sus documentos? Con respecto al tema de planillas doradas, ha quedado establecido que bueno, el tema de planillas doradas es el rótulo que le han puesto los periodistas. En realidad es un proceso respecto a asignaciones especiales. ¿Qué son las asignaciones especiales? Son unas bonificaciones que reciben. Pero las cuentas bancarias, ¿sus padres han blanqueado sus cuentas? ¿Han presentado? A mi padre le han hecho un levantamiento del secreto bancario. No existe desbalance. No patrimonial, ustedes no tienen grandezas, como dices. Por supuesto que no, nos han levantado el secreto bancario a todos los hijos, no existe ningún desbalance, no existe ningún dinero que provenga de algo ilícito, simplemente a mi padre tiene 2 cuentas y simplemente se le ha encontrado lo que recibe por sus funciones en la universidad. ¿Cuánto es lo que recibe tu padre? Eso a mí no me consta, ¿no? Bien. ¿Tu padre ha hecho lo mismo también? Igualmente, en el proceso de asignaciones especiales, a todos los investigados se les ha abierto el secreto bancario, las cuentas están claras y ha quedado establecido por sala que las asignaciones especiales son legales y están amparadas por la 4ª disposición final de la Ley de Presupuesto Público. Bien. O sea, eso las ampara. Acá lo que se cuestionaba es legal y lo único que ha quedado por merituarse es que realmente hayan trabajado, haya habido un trabajo efectivo cuando han cobrado. En ese caso, con respecto a mi papá, hemos presentado la documentación en un 80% a nivel de sala, porque igual este proceso continúa, de que mi papá cada sol que ha ganado con respecto a asignaciones especiales lo ha ganado trabajándolo, ¿no? Gestionando como decano o como gerente de los centros de producción de la FACSE. En todo caso, tú estás pidiendo libertad de tu padre, comparecencia restringida, Eso es con respecto al otro proceso. Bien. Que hay una comparecencia restringida, ¿no? Ahora, con respecto al caso de tesis, hay una prisión preventiva por 18 meses que ha quedado firme por la sala de apelaciones, ¿no? Ahí también hay otros mecanismos que estamos buscando, ¿no? Podría ser un cese de prisión preventiva, ahondando más los documentos que tenemos para la inocencia o los procesos constitucionales, porque a nivel de debido proceso ha habido vulneraciones a los derechos. En todo caso, invocas a los magistrados a que revisen bien toda la documentación de sus padres. ¿Están cometiendo muchas serias irregularidades para ustedes? Efectivamente. Nosotros ahorita tenemos copias, las copias federativas de los demás documentos más contundentes están en el juzgado, ¿no? Están a la mano de los magistrados, ¿no? Y son ellos los competentes para dilucidar y que den justicia en nuestro caso. ¿Pero qué piensas cuando tú hablas de todos estos documentos y que todo está legal? Te da mucha impotencia porque ves que esto para los jueces no les serviría de nada, o lo ven pero no le toman la importancia debida. ¿Es algo mediático para ti? ¿Les conviene que todavía se hable así? Yo no vivo en Perú hace 10 años. Siempre he añorado a mi país, siempre he anhelado a mi país. Ahora estoy aquí desde julio, desde que mi padre fue detenido en el primer caso abusivamente. Y bueno, he continuado aquí porque quiero la libertad de mi padre. Yo soy abogada, estudiante egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y veo que es injusto lo que están cometiendo con él. Mi padre es inocente, no presenta depósitos. Él no ha sido el único jurado, lo acusan a él como si él hubiera sido el único miembro del jurado con el señor Gómez y con la señora Julia. En todo caso, ¿tú pides que se investigue a otras personas que no están pido dentro? Que se investigue, pero a otras personas lo que pido es que se haga una investigación imparcial, no dirigida, una investigación coherente y responsable. Hay más, miren, aquí tengo una lista, usted la puede leer, más de 100 profesores, le aseguro, más de 100 profesores que han sido parte del jurado. Yo cuestiono, ¿por qué no se investiga a otras personas? Mi papá fue miembro del jurado, lo dice el reglamento. Quien debe formar parte del jurado es el director de la escuela de posgrado. Sí. Ya está establecido en el reglamento. A mí me da mucha lástima que estas situaciones se estén dando en mi país, en el país que yo tanto he querido y he añorado. Y es lamentable que por ambiciones, pienso yo que son ambiciones políticas, vemos que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ahora hay intereses, conflicto de intereses por el gobierno. Entonces, personas que aspiran al gobierno de la universidad no tengan límites
al crear argumentaciones falsas respecto a los profesores. Pero tu papá solicitó a la Fiscalía acogerse a la colaboración sincera. No es verdad. No es verdad. No. Bien. Mi papá no ha solicitado acogerse a ninguna colaboración sincera, simplemente ha colaborado en el proceso de investigación y es lo que quiere. Él quiere que se le investigue, pero que se le investigue con libertad. Él ha colaborado todo el tiempo que se llevaba la investigación. Cada documento que en el día se señalaba que había que entregarse, él lo ha entregado, porque ese era el mensaje, demostrar que uno está dispuesto a que se le investigue y no obstruir, pero sin embargo los jueces no lo han tenido en cuenta. ¿En tu caso también es lo mismo? En mi caso también yo quiero evidenciar que ha habido subjetividad, ¿no?, a lo largo de la investigación de la Fiscalía. Y le digo dos casos concretos, ¿no? Ya le expliqué más o menos el tema de la acusación del cohecho. Con respecto a la acusación de asociación ilícita para delinquir, que es un caso o un cargo muy grave, sí, que claro es que una sí. banda prácticamente dentro de la universidad, en primer lugar, cada uno de los procesados ha actuado con respecto a las acusaciones de tesis respecto a sus funciones, cada uno amparado en los manuales de organizaciones y funciones. En segundo lugar, con respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, la Fiscalía, nosotros demostramos a nivel de la audiencia de prisión preventiva que ni siquiera había pedido bien las cosas, administrativamente no conocía el tema de la universidad, había pedido expedientes de grados cuando debería pedir expedientes de sustentación, que era lo que se investigaba. Ahora, para que le explico en breve el proceso, sí, desde que bien inicia hasta que termina un maestrante, ¿no?, de la FACSE. Inicia sus clases maestría FACSE con un expediente de admisión. Ese expediente de admisión solamente la FACSE coordina lo que son códigos y luego de responsabilidad y de dirección de la oficina de admisión de la universidad. Hay una injerencia del decano de la FACSE. En segundo lugar, hay un expediente para inscripción de proyecto. Es de injerencia exclusiva de la escuela de posgrado. Ahí la FACSE no tiene nada que ver. En tercer lugar, hay un expediente de sustentación, que también es de injerencia exclusiva de la escuela de posgrado. No hay ninguna coordinación. O sea, ¿dónde está la asociación? Y por último, que es el expediente de graduación, que lo aprueba la escuela de posgrado con sus anteriores resoluciones, que lo hace de manera formal y correcta, pero es de administración y responsabilidad de la Oficina de Grados y Títulos, que depende de la Secretaría General. ¿Dónde está la participación ahí de José Gómez? O sea, ¿dónde está su participación como agente de asociación ilícita para delinquir? Las acusaciones son totalmente subjetivas en ese sentido. Otra cosa más grave, la fiscal acusa que José Gómez puede obstaculizar la investigación, por eso debe estar preso. Debe investigarse porque ni siquiera tiene una condena, preso. ¿Por qué? Porque ella dice, o subjetivamente, de que él, como tiene más de 35 años como trabajador en la universidad, tiene amigos que le pueden ayudar. Mi papá, desde el junio de 2014 hasta el 20 de julio de 2015 ha estado como rector de la Universidad de Jaén. Él ni siquiera llegaba a Lambayeque a ver ni sus temas de como profesor, ¿no? En todo caso, la invocación a los magistrados a revisar bien el caso nuevamente, ¿no? Sí, lo que nosotros pedimos que no es se cometan justicia, si quieren investigar, que investiguen, pero tampoco con gente inocente, privada de su libertad. Ellos con sus acusaciones ya están violando el derecho de presunción de inocencia también, ¿no? Bien, chicas, una invocación a los magistrados, la Cámara es de ustedes. Sí, bueno, yo pido al Poder Judicial que no se dejen sorprender, ¿no?, por falsas acusaciones de personas que, si ustedes lo ven objetivamente, van a estar atrás de todos los procesos de estos profesores, ¿no? Acá hay quizás intereses. Entonces, les pido que investiguen, está bien que investiguen, pero de una manera objetiva, no dirigida a gente que quiere volar cabezas dentro de la universidad por intereses personales, ¿no? Bien, María-Inés. Bueno, yo lo que quiero decir a las instituciones, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, que nosotros estamos dispuestos a que se lleve a cabo la investigación, en libertad, que se debe tratar a las personas como inocentes mientras no se haya probado lo contrario, y este es el caso de los profesores, el caso de mi papá Juan Aguinaga Moreno. Les pido que sean objetivos, que sean valientes, que no se dejen presionar por la injerencia de estas malas personas y que quieren someter al tribunal las garantías que debería brindar el Poder Judicial. Les digo que confiamos en ustedes y que esperamos sigan investigando con objetividad y con imparcialidad. Lo último que quiero decir es que Juan Aguinaga
es una persona con una trayectoria conocida en Chiclayo. Se decía que iba a ser futuro rector de la universidad, y esto quizá no lo quieran algunos profesores, y por eso es que se está llevando esta investigación en contra de él. Bien, muchísimas gracias a las dos por estar en el programa. Amigos, nosotros vamos a una pausa y regresamos con el tema, la postulación del expresidente Alan García Pérez a una nueva presidencia en el 2016, y además te hacemos recordar la pregunta: ¿votarías por Alan García Pérez para un nuevo gobierno como presidente del Perú? Responde a través de nuestra prueba de verificación ciudadana. Pausa y regresamos ya con el panel aquí en Democracia. En el tema de esta noche, la precandidatura del expresidente Alan García Pérez a las elecciones del 2016. Y estoy con mis invitados: Milton Asunción Cruz, dirigente aprista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Guillermo Segura, regidor del municipio de Chiclayo y de las filas de la A, de Alianza para el Progreso, bienvenido. Y también a César Mino Cárdenas, dirigente del nacionalismo, buenas noches, bienvenido. Y antes de iniciar el panel, los invito a ver nuestra previa, donde la gente ha opinado sobre esta postulación a la presidencia del 2016 del expresidente Alan García Pérez. Vamos con nuestra previa. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque es muy corrupto ese señor. Sí, es un delincuente. ¿Usted votaría por un tercer periodo para Alan García Pérez? No. ¿Por qué? Por muchas cosas que ha hecho. Y por fregar por Alan García. ¿Por qué? ¿Qué malos recuerdos? ¿Malos recuerdos? ¿No recuerda usted mismo? Una pregunta, ¿usted votaría por un tercer gobierno de Alan García Pérez? No, por ese ladrón. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué? Porque verdaderamente él nos ha gobernado mal, pues. Okay. En su segundo gobierno de Alan García, porque el primer gobierno se estuvo acá y pues eso fue un fracaso, ¿no? Por no hablar cosas peores. Ahora el segundo me dicen ya que hay, bueno, los narcoindultos y un montón de cosas, pero el mejor candidato, con todos los errores de él, el mejor candidato para mí es Alan García, porque otro... Sí. Creo que es el candidato más preparado que puede haber en el Perú. En el primer gobierno, lógicamente falló. En el segundo gobierno fue un tremendo gobierno, hubo muchísimo trabajo, no hubo tantos desempleados como hay ahora. Sin embargo, en el tercer gobierno creo que lo hará mejor, porque no hay otro candidato. Bien, y ahí estamos. Entonces han podido escuchar las opiniones ya de los ciudadanos en torno a esta postulación del expresidente Alan García Pérez. ¿Qué dice usted, Guillermo Segura? ¿Se repetirá la historia? Porque mañana se anuncia ya la precandidatura también de César Acuña Peralta de Alianza para el Progreso, justamente con miras a las elecciones del 2016. En un tiempo, usted sabe que Alianza para el Progreso hizo llorar a Alan García al perder justamente la cuna del APRA en Trujillo cuando ganó César Acuña, y hoy estos dos personajes nuevamente van a estar en la palestra. ¿Qué cree usted? ¿Qué va a pasar? Y pareciera, buenas noches Rocío, parecía anecdótico que Alan García lanza su precandidatura dentro del Partido Aprista Peruano, y César Acuña lanza su precandidatura al interior de Alianza para el Progreso el día de mañana. Esto, con horas nada más de esto medio que anuncia lo que en algún momento pareciera fue un reto entre ambos, ¿no? ¿Usted cree que volverá a llorar Alan García Pérez? Es decir, se va a cumplir el de que los peruanos tendrán que escoger entre Alan García y César Acuña. ¿Y qué cree usted que va a pasar? Así es. ¿Va a llorar Alan García Pérez para usted? Creo que... Anuncia, pronostica un llanto. Creo que ahí hay un reto y hay una deuda entre ambos. Primero, César Acuña ha dicho que lo va a hacer llorar otra vez, y Alan García ha dicho: yo lo voy a sacar a César Acuña, aunque tenga que yo postular nuevamente. Nuevamente no, eso aunque lo yo tenga que postular, aunque tenga que yo que postular a la alcaldía de Trujillo. Así es, ese es bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el APRA? Bueno, buenas noches, señorita Rocío. Sin duda,
La postulación de Alan García en el país genera una polémica precisamente por ser un personaje que está tentando por tercera vez llegar a la presidencia de la República. En un país democrático como el nuestro, nosotros apostamos por la democracia y ya lo escuché Guillermo, sin duda es una competencia en la que el que cometa menos errores es el que va a ganar. Omar Quesada, el secretario del APRA, ha dicho: postule a Alan García porque la gente lo quiere, es el pueblo quien lo pide. ¿Usted lo siente así definitivamente? Claro, nosotros lo sentimos así por las obras que ha hecho durante su segundo gobierno. Nosotros no podemos dejar de conocer que, por ejemplo, en el gobierno en la región Lambayeque, nunca un gobierno hizo tantas obras como el que ha hecho Alan García. Ni siquiera el presidente Ollantumala, que ya está de salida, ha hecho nada por la región Lambayeque, absolutamente nada. Bien, ¿lo siente así usted? ¿El pueblo lo pide, la gente lo quiere, pide que Alan García postule nuevamente a la presidencia? Bueno, ante todo, mucho respeto, señorita, y mucho respeto a la mesa. Buenas noches. Y la cosa, o esta pregunta, nosotros lo vemos algo, o sea, que nos digan que Alan García vuelva de nuevo a postular. Para nosotros es un insulto, porque el que le habla ha vivido los dos gobiernos de este señor. El primer gobierno fue recontra malo, el segundo gobierno fue el más corrupto, que le vamos a decir, porque, y el tema de que, consecuencia de lo que estamos viviendo ahorita, que nuestro país está a ser un narcoestado, por este señor que se les vio el tema de los narcosindultas y muchas cosas más. Con este señor prácticamente yo no... ¿Para usted la gente no lo quiere? No lo quiere ni lo va a respaldar, y por último, sería, si sus militantes apuestan por eso, sería un salto al vacío, porque el señor tiene mucho que dar cuentas al Perú. Guillermo Segura, ¿fue uno de los gobiernos más desastrosos que tuvo el Perú? ¿Lo dice el señor? ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, yo creo que la candidatura de Alan García hay que mirarla desde dos ángulos, ¿no? Primero, indudablemente, la gestión, ¿no?, que él realizó tanto en su primer y en su segundo gobierno. Pero lo segundo, y que creo que es lo que va a marcar un poco la campaña en este 2016, es el hecho de qué es lo que representa cada uno de ellos. Alan García, en realidad, representa un poco el final de una era de políticos que ingresaban a la política, digamos, sin tener ningún tipo de experiencia profesional, empresarial o ocupacional que le significara de una u otra manera una carta de presentación de tipo social al candidato. Ollantumala tampoco lo ha tenido. Claro, por eso digo, Alan García representa la contratapa de una etapa que queremos cerrar nosotros en la historia, ¿no? Alan García se forma como joven dentro del APRA, hijo de padres apristas, luego tiene un periodo desconocido en la que él sale al extranjero, se dice mandado por el partido a estudiar, luego regresa, se convierte en parlamentario, ¿no?, y finalmente termina liderando el partido y presidiendo el Perú en nombre del APRA 2 periodos. En el otro extremo encontramos el país del siglo XXI, es decir, una nación que se levanta de toda esa trayectoria de líderes políticos que habían traicionado hasta sus propios ideales, que habían gobernado y que no habían cumplido ni siquiera las promesas con las cuales accedieron al gobierno. ¿No le reconoce nada bueno ni en el primer ni en el segundo gobierno? Mira, y entra una nueva etapa. ¿Cuál es? La de los ciudadanos emprendedores, la de los hombres que acceden a la política como consecuencia de su éxito en el escenario personal, profesional, empresarial, y finalmente, preocupados por lo que pasa en su país, dicen: vamos nosotros a tomar las riendas de este país. ¿Por qué cree que ganó Alan García? Muchos dicen por su carisma y porque le ayudaba mucho su físico en el primer gobierno. ¿Y en el segundo? Yo creo que Alan García, no se puede desconocer, lidera un partido que en el siglo pasado representó uno de los partidos mejor organizados, no solo del Perú, sino creo en Sudamérica. Ya no lo es actualmente. Creo que los tiempos han cambiado. Es evidente que hoy hemos pasado de un partido que ya no, su fuerza ya no está en la organización, sino está en el líder. Pero ¿reconoce o no reconoce cosas buenas de los gobiernos de Alan García? ¿Perdón?
¿Reconoce cosas buenas en los gobiernos de Alan García? No, es evidente, todas las personas en política exhiben capacidades, ya sea de liderazgo, de oratoria, de conocimiento de la realidad nacional. El tema está en que el electorado se enfrenta, o en todo caso el candidato enfrenta a un electorado que le va a pedir cuentas a Alan García. Le va a decir, has gobernado un periodo, 2 periodos. ¿En nombre de quién? De un partido reformista. Dime cuál es la reforma que has hecho. Este país no tiene ninguna reforma, ni siquiera avanzado de un 20 o un 30% respecto a otras naciones que sí aplicaron reformas profundas y en un mundo globalizante han convertido sus países en altamente competitivos. Ahí vemos a Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, son naciones que nos llevan de lejos un desarrollo económico, social y político que nosotros no pudimos experimentar. ¿Por qué? Porque fuimos gobernados por personas que no se interesaron en modernizar el Estado. En todo caso, le piden cuentas a Alan García, las cuentas no están claras todavía. Bueno, cada partido da sus puntos de opinión, nunca, nosotros creemos que nunca el doctor Segura va a opinar a favor de nosotros, mucho menos el amigo del nacionalismo, con unas frases que si nosotros lo pasamos para ese lado tendríamos que decirle que él que apoyó a Ollantumala y que estamos con el tema de las agendas y las donaciones de Chávez. Y si hablamos de narcotráfico, me parece que no conoce que Nancy Obregón fue su parlamentaria, es una señora que presidía los cocaleros y que está metido hasta sus asesores en el narcotráfico, detenidos y tantas cosas. Pero nosotros no vamos en ese tema porque no es un tema de discusión de quién. Nosotros creemos que en política hay que ser propositivos. Tampoco pensamos que todos nos van a querer. Eso fue tiempo de la historia. Nosotros sabemos y tenemos conocimiento, no porque lo diga yo, sino por las obras que hay acá. Pero han sabido reconocer sus errores. Para darle un ejemplo, por ejemplo. ¿Pero el APRA ha reconocido sus errores? Nosotros, fíjese, Alan García hizo un mal gobierno. ¿Lo reconocen ustedes? Lo hemos reconocido todo, lo ha reconocido Alan García cuando vino del exilio. El Perú le dio otra oportunidad. Y si hablamos de modernidad del Estado, se ha hecho reforma. Lo que sucede es que algunos no queremos reconocer, y si dice que no se ha hecho nada, mire, le voy a dar un ejemplo al doctor Segura. Le voy a hacer recordar. Alan García hizo el hospital regional, y cuando le faltaba dinero, se le llevó con Javier Velázquez al ingeniero Humberto Acuña para que terminara esa obra. Nosotros no somos mezquinos. El gobierno es un gobierno de puertas abiertas para todos. Nosotros no estamos diciendo de que el gobierno es sectario, que puede, como toda persona natural, que estamos en una función pública que puede ser, algunos dirán es un buen regidor, por ejemplo, otros dirán es un mal regidor. Cada uno tiene un objetivo y un criterio, pero en esta elección nacional creemos que tampoco nosotros vamos a llegar a experimentar. Necesitamos gente con experiencia. Nosotros hemos apostado por la candidatura de Alan García, el día de ayer se inscribió, va a haber un proceso interno el 18 de octubre. Pero hasta ahora es el único precandidato. Es el único precandidato y nosotros creemos que es el candidato natural del partido y el día 18 de octubre se estará votando por la candidatura del doctor Alan García y naturalmente que en el proceso que se desarrolle en el mes de abril estaremos pues viendo. ¿Ustedes sienten que el Perú necesita que regrese Alan García? Hay muchas cosas que cambiarían con su retorno. Hay muchas cosas, hay reformas que se han hecho en el tema del magisterio, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo con eso, nacionalismo? Bueno, escuchando la palabra del señor El Apriste y también del Guillermo Segura, o sea, él habla de las personas emergentes. Yo les digo que los partidos no son una empresa donde los exitosos empresarios se quieren hacer dueños del Perú. O sea, nosotros tenemos otra visión, tenemos otra forma de ver la política de servir al pueblo, de dar lo poco que tenemos y no servirse del pueblo. ¿Usted cree que se han servido del pueblo? Muchos se han servido y muchos ven sus apetitos personales que quieren llegar al poder para hacerse dueños del Perú, de lo cual nosotros no vamos a permitir. De nuestra bastión, como le digo, de donde nos nacimos, nosotros nacimos de un grupo de etnocaceristas que no nos digamos escribir. Hicimos la alianza con el nacionalismo, estamos en el nacionalismo, lo llevamos a la presidencia, al comandante,
Como dicen, hablan de empresario exitoso, él solamente fue un comandante, llegó a ser presidente, y ahora si nos da la oportunidad de apostar por un general, vamos a apostar por el general Urruesti. Que viene siendo seriamente criticado, incluso acusado de presunta violación. Eso es lo que mucha gente desconoce cuando nosotros hemos tenido la guerra interna, a consecuencia de lo que se vivía en los años 80, en los 90. Pero un caso de homicidio y violación ya es muy preocupante, ¿no? Claro, a cualquiera, porque nosotros si se llega a comprobar eso, porque es un caso juzgado, todavía no hay nada, pero sabemos que la campaña de demolición de varios partidos que quieren desaparecernos, quieren que no participemos, porque el tema de nosotros está bien preocupante, porque se da el caso, se sigue así de repente, si Lima define no presentamos candidato y somos un plato preferido de todos los partidos. ¿Y las agendas de Nadine para usted? Para nosotros ¿No se han servido del pueblo con ello? Es un escándalo político, nada más son ruidos políticos y mediáticos. Mediáticos, ¿usted lo ve así? ¿Es todo mediático? Creo además que... Los petroaudios también son creo además los de que los gobiernos siempre tienen un pasivo, ¿cierto? Y durante la campaña seguramente se van a ventilar todos esos pasivos, tanto que ha tenido Alan García como presidente, igualmente Ollanta Humala como presidente por el nombre del nacionalismo. El tema es que no hay que canibalizar esta campaña política. Y lo más importante sería, y ese es el punto de vista de nuestro presidente fundador, el doctor César Acuña Peralta, es decir, mirar para adelante qué es lo que está pendiente en la agenda para hacer que el Perú encare con éxito los retos, los retos en el siglo XXI y sobre todo las metas que se ha planteado el mundo para adelante. El Perú tiene que entrar en un proceso de modernización del Estado, apostar hacia la educación para lograr indudablemente un nivel de competitividad que el Perú no lo tiene. Para eso hay reformas que impulsar dentro del aparato estatal. Cuando hablaba de reformas hace un instante, por ejemplo, yo me acordaba clarísimo, decía yo, pero por Dios, los apristas tienen necesariamente que reclamarle a Alan García, por ejemplo, el tema de la necesidad de una reforma profunda que tiene que expresarse, para empezar, en la modificación de una constitución política del Estado que negaba de principio a fin todo lo que había significado la constitución del 79, que la presidió Víctor Robles de la Torre, la suscribió, la proclamó Víctor Raúl, y que Alan García en su segundo periodo lo gana, este segundo periodo lo gana con una promesa muy sentimental con los apristas, diciéndole lo primero que yo voy a hacer es cambiar esa constitución, y nunca la cambió. Por decir un ejemplo, ¿no? Nada más. Ollanta Humala también ofreció eso, y eso es lo que más le reclaman también en este gobierno. Entonces, en esa constitución política tenemos graves problemas que van desde el tema del perfil de la economía nacional, que todavía permite una serie de situaciones que no han sino servido de caldo de cultivo para que los grupos sigan pensando de que la inversión, sea nacional o extranjera. ¿Y esto es un adelanto de promesa de campaña ya de Alianza para el Progreso? ¿Perdón? ¿Es un adelanto de campaña para Alianza para el Progreso? O sea, yo definitivamente, la reforma de la Constitución. Para nosotros lo importante es, en esta campaña electoral, es que los peruanos, sin olvidar lo que pasó, no debemos seguir mirando hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante supone entender y comprender en el tipo de mundo en el que estamos nosotros presentes. En el mundo donde estamos presentes, la ciencia, la tecnología, ¿no? La necesidad de ganar mercado que supone mejorando la capacidad, la competitividad de los agentes económicos de nuestro país, es lo único que nos puede conducir a nosotros a salir de la situación en la que nos encontramos. Nos vamos a una pausa para regresar hablando del tema, pero antes hay que recordar algunas palabras que dijo Alan García cuando perdió justamente en el 2006. He llorado anoche porque fue un domingo, porque jamás pensé que pudiera perder la cuna y la tumba de Aya de la Torre. Es una puñalada al corazón, lo digo como hijo
y lloró, y justamente ese video ha trascendido a la historia y también obtuvo la respuesta de César Acuña, quien dijo: me gustó ver llorar a Alan García y quisiera verlo llorar nuevamente. Vamos a ver si esto se cumple. Pausa y regresamos. Y el congresista priista Mauricio Mulder ha afirmado que el exalcalde de Trujillo y actual gobernador todavía de Trujillo es una especie de caudillo de poca monta, pero caudillo al fin y al cabo, ha dicho, y como tiene tanto dinero, puede ser un buen opositor a Alan García Pérez. Así lo creen ustedes, pero antes voy con la respuesta del público a esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la postulación de Alan García a un nuevo gobierno del Perú? Vamos con la respuesta porque la gente ya votó a través de las redes sociales. Vamos con prueba de verificación ciudadana. ¿Votarías por Alan García Pérez para un nuevo gobierno como presidente del Perú? La respuesta la hicieron llegar a través de las redes sociales y también vía teléfono, no. Bueno, por lo menos en la comunicación que han tenido esta noche en el programa, no votarían. ¿Cuál es la reflexión de esta respuesta? Mire, cuando se hablaba de que Alan García pasa por una etapa en la que está postulando nuevamente en un tercer periodo a la presidencia de la República, siempre hemos tenido en cuenta que existe un grueso sector de antiaprismo, y ese grueso sector de antiaprismo a veces ha hecho que el partido y sobre todo los dirigentes en su momento no han tenido la capacidad de responder y de organizarse. Cuando se habla de que en el Sólido Norte hemos perdido, sí, pues perdimos precisamente porque los dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias y vimos en Trujillo un Trujillo muy fraccionado en el tema del partido. Esta vez no van a perder que ustedes. Las cosas están cambiando, nosotros estamos trabajando para articular todos los esfuerzos porque tenemos capacidad para poder reorganizarnos, y aquí en Lambayeque, por ejemplo, lo estamos haciendo un trabajo sostenido. ¿Pero ven a César Acuña como un futuro gran oponente? Sí, es un buen oponente. Nosotros en un tema democrático al inicio le dije que todos están en el partidor, inicia, y el que comete menos errores va a ser el que va a ganar las elecciones. Bien. Todos los que postulamos. Bien, claro. Muchísimas gracias. ¿Qué opina usted de estas declaraciones de Mauricio Mulder, que es un caudillo? Creo que esta es una suerte, digamos, de declaraciones mediáticas, ¿no? Además, Mauricio Mulder tiene esa característica, ¿no? Porque si hablamos de caudillismo, pues precisamente en el APRA es lo que más caracteriza en los últimos tiempos a sus dirigentes, ¿no? Si no, ¿cómo nos explicaríamos a Javier Velázquez eternizándose en la dirección, no solamente en el Congreso, sino en la dirección del partido aquí en Lambayeque? Todo el mundo sabe que Javier Velázquez decide las cosas por encima de todos, ¿no? Y la misma postulación de Alan García representa una situación de un partido en donde obviamente no hay una democracia interna que permita de alguna u otra manera la aparición de nuevos líderes. Es distinto en el caso de César Acuña. En el caso de Víctor Raúl de la Torre, él era el presidente fundador del partido y obviamente se mantuvo en ese cargo de privilegio reconocido por toda esa comunidad política, porque él era el presidente fundador de ese partido. Pero lo mismo no ha sucedido. ¿Lo ve como de manera positiva y está levantando polvo? Porque bueno, hablen bien o mal, están hablando de él. Finalmente es una situación mediática. Yo creo que el APRA tiene mucha experiencia en ese sentido, pero lo más importante acá es nuevamente ver lo que está pasando en el país y ver cómo es que la población tiene en este proceso electoral una brillante oportunidad. ¿Cuál es? La de evaluar qué es lo que pasó en los últimos 25 o 30 años en este país y qué es lo que se viene hacia adelante. Cuando comience a evaluar lo que pasó en los 25 o 30 años en este país, lo que vamos a encontrar es que todo lo que está sucediendo en el Perú, desde la pobreza hasta la falta, digamos, de atención a problemas prioritarios que permitan de alguna u otra manera impulsar las reformas profundas que el Estado peruano necesita, lo único que vamos a encontrar es a Keiko Fujimori, sin pasado ciudadano, profesional y empresarial conocido, ¿no? Alan García,
otro de los candidatos que nace de las escuelas políticas, pero que no tenía ninguna experiencia, y al parecer la factura se la corrió a todos los peruanos. Dos gobiernos que significaron una pérdida de tiempo para los peruanos en cuanto a lo que significaba las tareas a cumplir, y en el otro lado, un César Acuña que no es un improvisado. Pues no olvidemos que César Acuña viene escalando. Haciendo empresa con... viene escalando. Viene a ser un ciudadano que no estuvo al margen de la política. No es un político improvisado. Un ciudadano que, como independiente, es invitado en la lista de Alfonso Barrantes Lingán y empieza su primera aparición en política como candidato al Parlamento. Luego aparece exitosamente invitado a la lista de Solidaridad. Finalmente, Unidad Nacional con Lourdes Flores, y finalmente forma un partido político en donde demuestra su capacidad de liderazgo, gobierna 2 veces Trujillo y finalmente termina gobernador. La reflexión del nacionalismo ante este no del público, no votarían por Alan García. Exactamente, como se está viendo, no votaríamos por Alan García ni tampoco por la soberbia tampoco, porque nosotros vemos... ¿Por la soberbia a quién se refiere? Al líder del APP. A César Acuña. A César Acuña. ¿Lo ve soberbio usted? Sí, mucha soberbia, porque cómo se pelean, o sea, como se pelearan por el poder, esto es mío, yo te voy a ganar, y nosotros no apoyaríamos tampoco a este que dice ser líder del nuevo milenio del siglo XXI. El líder es el ejemplo, y tiene que ser el ejemplo. Nosotros no vamos a ir detrás de él. Bien, muchísimas gracias a los tres. Antes de irme, ya se nos acabó el tiempo. Sí, pues, lo que pasa es que un minutito. El tiempo tiene que ser, si nos invitan, tiene que ser equitativo para todos, me parece. A ver, pero usted podía interrumpir. Claro, mire, aquí se habla de democracia y es el único partido del APRA que hace elecciones internas para elegir sus candidatos. Yo no sé si el señor Segura salió elegido por elecciones internas o no para ser dirigente de su partido. Aquí habría que preguntarle a los militantes del APRA si el respeto a las elecciones internas. Un solo candidato, no olvidemos que hay un solo candidato. Hay elecciones internas para elegir nuestros dirigentes. Los secretarios generales son electos mediante el voto popular. El 18 tenemos de elección de delegados. Pero Humberto Falla la Madrid va a postular, yo soy candidato. Bueno, ahora va a postular. Todos vamos a las elecciones internas del APRA se llaman Javier Velázquez. Y que no se olvide, y Javier Velázquez lo ayudó a Alianza para Progreso para que le den no solamente dinero para el hospital regional, para 840 trabajadores. Pero hablamos de las elecciones internas. Eso es correcto. Estamos para la región. Estamos hablando para la región. Y no me van a decir que el gobierno ha hecho tantas obras. ¿Acaso no reconocemos al hospital GEIS, al hospital regional? Pero ya está Guillermo Segura. Fue elegido en elecciones internas bien... Yo lo que creo es que las elecciones internas están cuestionadas. Las elecciones internas están cuestionadas porque no hay más que una apariencia de elecciones internas, pero finalmente Javier Velázquez es el que decide. Algo más que decir, esto es una democracia y sí, lo que estoy viendo es la realidad, lo que está diciendo acá el dirigente aprista, porque nosotros hemos elegido, también ha habido elecciones internas, un partido nuevo, y ha salido el Aurelio Vargas como representante del partido. He dado un paso al costado porque no solamente, ahí no existe caudillos, se da la oportunidad, es un partido democrático, no como muchos pensaban que iba a ser un partido solamente. Ahí no hay Javier Velázquez. Ahí no hay Javier Velázquez, no hay caudillos, solamente habemos se da oportunidad para nuevos cuadros, para nuevos líderes. Bien, muchísimas gracias a los tres. Señores, las preguntas fueron puestas sobre las mesas. En su casa y en usted están las conclusiones. Nos reencontramos mañana con más aquí en Democracia. Sin caudillismo.